Ok, sigo exponiendo la palabra de Dios. En el libro de Eclesiastés capítulo 2 dice así: Tu palabra, oh Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El libro de Eclesiastés escribió el rey Salomón, hijo del rey David. Entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres, pero tampoco a esto le encontré sentido. Wow. Bueno, como se pueden dar cuenta en este primer versículo, eh, está afirmando Salomón eh, que deleitarse en los placeres no tiene sentido. Bueno, claro, podemos decir es una distracción de nuestra vida, de nuestra vida ajetreada que tenemos, porque pasamos por procesos, pasamos por malas circunstancias, pasamos por problemas, ya sea que hayamos causado o, o sea una prueba que estemos pasando. Y, y necesitamos distraernos con placeres. O sea, pero tiene que ser esos placeres que no, ¿cómo diría? Que no sea que estemos pecando. Así como muchos de nosotros, los varones, eh, por causa de no estar casado, a veces muchos de nosotros buscamos prostitutas. Eso no es ninguna diversión. Ese es pecado de fornicación o adulterio. Mm. O sea, hay placeres que podemos hacerlos, que no ofenden a Dios, que no están en contra de sus mandamientos. Así como el placer de comer un plato de comida que nos encanta, porque se deleita nuestras, ¿cómo se llama? Pupilas gustativas. Se deleita en comer en algún plato y ese es un placer a nuestros sentidos. Y eso es bueno. Ahora no busquemos que en todas las comidas encontremos. Recuerden que la comida es para el alimento de nuestro cuerpo, para que tengamos energía. Amén. O así como ir de vacaciones, ir a la playa, a una excursión, a un camping, al campo. Ese es un placer, una distracción. Entonces aquí Salomón se pregunta, entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres. Por eso, pero tampoco a esto le encontré sentido. O sea, no es nada provechoso eso para nuestra vida, pero a la vez sí, o sea, es para distraernos de cualquier problema que tengamos. Aunque a la vez también ese problema debemos de solucionarlo con la ayuda de Dios. Versículo 2. Y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. O sea, los placeres, las diversiones son una locura. Podría decirse estas líneas del versículo 2
acerca de las diversiones, o sea, y concluí que las diversiones son una locura. Una de las diversiones que son malas es como emborracharse. Ese sí es una locura. Que al otro día tiene la jaqueca de la cruda por haber tomado muchos, por haber mezclado licor, cerveza, bebidas preparadas, que al otro día ni quiere escuchar ningún ruido. Eso lo digo por experiencia de mi persona que anteriormente tomaba mucho. Esas sí son diversiones que son como una locura, porque no solo uno encuentra diversiones en emborracharse, sino que uno encuentra pleitos y problemas que por aquellos varones que son orgullosos, que buscan problemas, se entremete en pleitos ajenos. Ese es como el pan diario de cada varón. Y también algunos lo hacen las mujeres. Gloria a Dios. Versículo 3. Eclesiastés capítulo 2, versículo 3. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. O ya lo está el versículo 2, lo está contestando el versículo 3. Dice, hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le encuentra a la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto sabiendo que como dice, pero hice esto sabiendo que lo hacía. Nunca perdí el control de la situación. Es como podemos decir el, el borracho social, porque sigue siendo borracho la persona que toma, aunque sabe lo que está haciendo. O sea, el borracho social, la persona social que toma, que no hace locuras. Vuelvo a leer el versículo 3, dice, hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. O sea, cuando uno está borracho, hace unas tonterías que después cuando está en su juicio se arrepiente de haber hecho esas tonterías. Wow, sí. Quería ver qué de bueno, quería ver qué de bueno le encuentra a la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto sabiendo que lo hacía. Nunca perdí el control de la situación. Todo lo hice en grande. Vuelvo a explicar el versículo 3. O sea, él hizo la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes locuras. O sea, él se daba cuenta en las personas que tomaban a temprana edad. Como dice, quería ver de qué bueno le encontraba la gente a sus pocos años de vida. O sea, un varón o una dama, digamos, cuando haya cumplido los 18 años. Un ejemplo, o sea, como ya en México, a los 18 años ya es una persona adulta. O sea, muchos varones quieren cumplir los 18 años para poder tomar, sin saber lo que hacen, porque al tomar alcohol, al fumar cigarrillo, está perjudicando su cuerpo y dará cuenta de ello en el día del juicio, porque la vida que tiene y su cuerpo no le pertenecen a Dios. Él fue quien le dio a través de sus padres para que pudieran hacer y ver la creación de Dios, o sea, el planeta Tierra, el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los mares, las playas,
los bosques, disfrutar de ello. Amén. Versículo 4 ahora sí dice, todo lo hice en grande, construí mis propias casas, planté mis propios viñedos. Oh, ahí está, o sea, él lo hizo en grande, así teniendo sus propios viñedos. Wow. Cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. Bueno, eso es bueno, construir una casa donde vivir. Ahora los viñedos no. Entendemos que ahora que ningún borracho heredará el reino de Dios, sea cuando tome. Aunque no todos tenemos la capacidad de controlar, como dice aquí, que él lo hacía sin perder el control de la situación. Vuelvo a leer el versículo 4. Todo lo hice en grande, construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas de agua para regar los árboles que ahí crecían. O sea, una represa también es bueno para el cultivo, como ahora están haciendo las grandes empresas, los gobiernos, podría decirse. Luego dice, llegué a tener muchos esclavos y esclavas, y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. O sea, el rey Salomón llegó a tener más riqueza que el rey Saúl y su propio padre David. Es lo que está diciendo aquí el versículo 7. Vuelvo a leer. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas, y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Así es porque ¿cuántos han leído la palabra de Dios y se han dado cuenta que el rey David conquistó países, derrotó a reyes y le trajeron todas las coronas ganadas que ganó el rey David? O sea, amontonó un montón el padre del rey David, digo el padre de Salomón, o sea, el rey David. Él obtuvo mucho de su padre y después le heredó a su hijo Salomón. Creo que eso está en el segundo libro de Samuel, las guerras del rey David. Creo que ahí empieza. Ahí pueden corroborar el segundo libro de Samuel. O sea, el rey Salomón vino a tener muchos esclavos y esclavas. Ahora, no puedo decirle que él compraba esclavos en contra de su voluntad. No, no sé. Eh, no es que estuvieran amarrados sus esclavos y esclavas, no. Podríamos decir que les daba libertad, que dormían en una casa, un ejemplo. Porque aquí dice también que se construyó casas, también. Podría decirse. Bueno, no lo dice con mucha especificación aquí que él cuidó de toda su gente. Pero entendemos que cuando una persona llega a ser rey, llega a ponerse orgulloso y quieren que lo honren, que lo respeten, que le digan mi rey o algo así. Eso es lo que muchos de nosotros buscamos, el reconocimiento, el halago.
Y bueno, tengamos de eso, que si buscamos, pues, podemos enorgullecernos, pensando como que somos la última Coca-Cola en el desierto, y no es así. Somos irreemplazables todos, que cada conocimiento que llegamos a tener es por la gracia y misericordia de Dios. Él es quien nos da todos los conocimientos y temas en cada materia. Y claro, también a través de su palabra. Amén. Ahora voy en el versículo 8. Eclesiastés capítulo 2, versículo 8. Dice: llegué a tener montones de oro y plata, y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Así es, porque eh, ganó su padre David. Dice: tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí. Ahí está. Tuvo hombres y mujeres que cantaban para él, para el rey David. Y gocé de todos los placeres humanos. Y tuve muchas mujeres, claro que sí. Creo que tuvo, no me acuerdo muy bien, 1000 mujeres reinas y 700 concubinas, algo así. Eh, creo que eso está registrado en la... Puede que esté registrado en la primera carta de Reyes. Pueden indagar ahí. O segunda carta de Reyes. Porque el primer libro de... Primero y segundo libro de Samuel hablan acerca de los reyes. Pues el primero es Samuel, los dos libros de Samuel. Después de Samuel están Primera y Segunda Reyes, o sea, los libros de Primera y Segunda de Reyes. Y al último está Primera y Segunda de Crónicas. Están interconectados esos tres libros, separados por dos. Ahí está la vida de los reyes, así como Samuel, el rey David, Salomón, su hijo Jeroboam, y así sucesivamente los otros reyes, hasta en el tiempo de la deportación a Babilonia, cuando fueron esclavizados por no obedecer los mandamientos de Dios. Entonces los llevó al exilio. Eso pueden encontrar en el libro de Daniel, cuando él ora para que puedan regresar después de 70 años. Vuelvo a leer el versículo 8, dice: llegué a tener montones de oro y plata. Libro de Eclesiastés capítulo 2, versículo 8. Llegué a tener montones de oro y plata, y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí, y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Claro, esa sabiduría Dios le dio. Versículo 10. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Claro, ese es un dicho que decimos ahora en este tiempo, de si has trabajado te lo mereces. Sí, no, nos lo merecemos, pero disfrutemos también con medida las riquezas que Dios nos da. O sea, en lo económico, ahorremos también para el futuro, no vaya que lleguen las vacas flacas, después no tengamos
donde dormir. Amén. Vuelvo a leer el versículo 10. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió, disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Bueno, cuando uno no conoce de Dios, todas las cosas que uno hace es como nada. Pero cuando estás en los caminos de Dios, o sea, cuando cuando pides perdón a Dios por tus pecados y reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, Dios te hace ver de cada obra que haces, de cada distracción que haces, lo haces para Dios. Y eso ya tiene sentido, porque Dios quiere también que disfrutemos de nuestro trabajo y que tengamos distracciones, diversión, vacaciones, sea todo para la gloria de Dios. Amén. Porque cuando una persona no tiene a Dios, todo lo ve como problema. O lo que llega a disfrutar, si lo disfruta en la borrachera, al último se lamenta en haber gastado todo el dinero. Y llega a ser como nada. O sea, no le encuentra nada de provecho para su vida, en que haya gastado todo el dinero y emborracharse, más que dolor de cabeza al otro día, por la cruda y también por gastar todo su dinero. Eso es lo que se consigue. Pues eso no es nada. Y si te ha acontecido así, que sea la última vez que te aconteció el gastar todo tu dinero, sino que ahora también, para tus gustos, para tu familia. Si ya tienes familia, pues mejor ni te emborraches. Mejor ahorra para tu familia. Amén. Ese es el mejor provecho que le puedes sacar. Pero a la vez es necesario que pidas perdón por tus pecados y reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, si todavía no lo has hecho. Y si lo has hecho y ya caminas el camino de Cristo, el seguir los pasos de Jesucristo, sigue. Amén. Ahora voy en el versículo 12. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12. Como yo era el nuevo rey y no podía hacer más de lo que ya estaba hecho, me puse a pensar en lo que significa ser sabio y ser tonto. Este versículo 12 me recuerda cuando su padre, el rey David, quizás en segunda de Samuel está registrado cuando él quiso hacer un templo para Dios. Y Dios no le permitió porque le dijo que él ha derramado mucha sangre. O sea, por causa de haber hecho guerra con sus adversarios y hacer que le tributaran. Pero le dijo que le permitiría hacer uno de sus descendientes. Y es el rey Salomón que hizo el templo. Voy a leer el versículo 12. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12. Dice, como yo era el nuevo rey y no podía hacer más de lo que ya estaba hecho,
O sea, su padre, el rey David, acumuló oro y plata para el templo. Dice, me puse a pensar en lo que significa ser sabio y ser tonto. O sea, en adquirir más sabiduría. Y Dios le concedió, como está en uno de los libros que he mencionado. Creo que es en segunda de Reyes. O sea, el segundo libro de Reyes. Creo que está ahí registrado ese acontecimiento, que Dios le dio sabiduría. Pero estaba soñando nomás. Pero después cuenta del que ya despierto, juzgó una causa de dos rameras se presentaron ante él. Y decía una de ellas que ellas dos dieron a luz el mismo día a sus bebés. Y resulta que una de ellas se acostó sobre su niño y lo mató. Y entonces intercambió el niño con, con su otra compañera. Y cuando se presentaron, ahí estaban peleando aquellas dos mujeres rameras. Y entonces una de ellas decía, es mío. Y la otra también decía, es mío. Entonces Salomón hizo una prueba, diciéndole a uno de sus soldados que partiera el niño en dos para dárselo a cada una de ellas. Entonces cuando se dio cuenta de la verdadera madre y no quiso que lo mataran, dice, no, 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 no lo maten, sino que le den a ella. Y resulta el que gritó así, aquella mujer, era la madre. Y la otra dijo, ni partirlo, ni para ti ni para mí. Y se dio cuenta el rey Salomón. Y entonces se la devolvieron a la verdadera madre. Ahí dice que todos los que estaban ahí tuvieron miedo, porque se dieron cuenta que él juzgaba con justicia y se daba cuenta de la injusticia que estaban haciendo aquellas dos mujeres. Wow. Versículo 13. Eclesiastés capítulo 2, versículo 13. Entonces me di cuenta de que ser sabio es como andar en la luz. Así es, ser sabio es como andar en la luz. Porque uno conoce de muchos temas, de mucho conocimiento, de sabiduría e inteligencia y ciencia que Dios nos da a cada uno de nosotros si le pedimos. No para enorgullecernos, sino para ayudar a otros, así como aquel rey Salomón. Ayudó a su pueblo, todos los que le servían. Vuelvo a leer todo el versículo 13. Eclesiastés capítulo 2, versículo 13. Entonces me di cuenta de que ser sabio es como andar en luz. Amén. Y que ser tonto es como andar a oscuras. Esto me recuerda el pasaje cuando dijo Jesús y si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Así es. O sea, Dios lo considera persona tonta, toda aquella que rechaza a Dios, que rechaza a Jesucristo, que rechaza la salvación, que no quiere nada con Dios. Es como estar a oscuras, es como estar ciego, no sabe en dónde pisa. O sea, no conoce la verdad de Dios, porque el conocer a Dios es conocer la verdad. Y Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, es mismo Dios. O sea, al conocer a Dios, uno conoce la verdad de todas las cosas. El por qué estamos viviendo en esta tierra. Porque hay cosas malas que nos acontecen. Pero a veces son pruebas que Dios nos hace pasar
o a veces por algún pecado que hayamos cometido y estamos sufriendo las consecuencias. Pero no se aparta la misericordia y el amor de Dios, sino que nos corrige a través de eh, como, e- como esa mala circunstancia. No todo es prueba, no todo es que hayamos pecado, eh, solo tú sabes y Dios. Y no engañes a tu prójimo diciéndole, estoy pasando una prueba, cuando en realidad tú sabes qué es lo que hiciste, en qué fallaste con Dios, en qué pecado te metiste y ahora estás sufriendo las consecuencias y quieres tapar el sol con un dedo. Eso no es, eso es engaño y sigues pecando contra Dios. Ahora vamos en el versículo 14. Eclesiastés capítulo 2, versículo 14. Lea otra vez el versículo 13. Entonces me di cuenta que ser sabio es como andar en luz, y que ser tonto es como andar a oscuras. Pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada de nada. Pero también me di cuenta que de todos tenemos un mismo final. Así es. O sea, tanto el tonto como el sabio, todos morimos. O sea, todos vamos a morir. Ninguna persona puede vivir para siempre, como hay muchos que se aferran a la vida. No. Nacemos, crecemos, trabajamos, tenemos una familia y morimos. Y dejamos descendencia. Si es que dejamos descendencia dependiendo de cada persona. Hay personas que ya no dejan descendencia por su mala vida. Se alejan todas las personas de él. Hay muchos que les acontece así. Amén. Ahora vamos en el versículo 15. Eclesiastés capítulo 2, versículo 15. Así que me puse a pensar, ¿qué gano yo con ser tan sabio? Si al fin de cuentas moriré igual que los tontos. Esto no tiene ningún sentido. Pues sí, si uno no lo hace para Dios no hay ningún sentido. Pero si lo haces para Dios, todo lo que haces, como está escrito en uno de los evangelios, que si des un vaso de agua fría a un niño, no perderá su recompensa. Eso estás acumulando tesoros en los cielos cuando haces estas buenas obras. Pero esas buenas obras no te salvan, porque la salvación se recibe por fe, pidiendo perdón a Jesucristo y recibiéndolo como tu Señor y Salvador de tu alma. Si lo haces de todo corazón, entonces Dios Padre te recibe en su reino y te da el Espíritu Santo para que puedas leer, estudiar y entender su palabra. Y lo que vayas aprendiendo lo vayas practicando. Amén. Versículo 16. Eclesiastés capítulo 2, versículo 16. Como los sabios mueren igual que los tontos, y como todo se olvida con el tiempo, después nadie vuelve a acordarse ni de uno ni de otros. Órale, wow. Versículo 17. Como nada en este mundo me causaba alegría. Como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido. Todo es como querer atrapar el viento. O sea, aunque se metió buscar diversiones, distracciones y todo eso. Y después se cansó de todo ello. Y el último dice, nada tiene sentido que haga todas esas locuras. Todo es como querer atrapar el viento.
Bueno, eso no quiere decir que no nos distraigamos, que no nos recreamos en algún juego sanamente, siempre y cuando no violen los mandamientos de Dios. Ahora vamos en el versículo 18, Eclesiastés capítulo 2, versículo 18. También terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a quien reinara después de mí. Bueno, hasta eso le dolió el acumular muchos tesoros, y que al último él no lo iba a disfrutar del todo, sino que le daría a su hijo, que después reinaría a él. Y eso también está registrado en uno de los libros que he mencionado. Ah, creo que en el libro de Segunda de Reyes, que, que su hijo se llama Jeroboam. Y él llegó a reinar de una forma ah, al pueblo de Israel, las 12 tribus, de una forma déspota, sino que hizo tributar al pueblo más todavía. Y al último, el- las 12 tribus de Israel se separaron, porque con su hijo Jeroboam llegó a reinar después de la muerte de Salomón. Empezó a reinar su hijo Roboam 10 tribus, y 2 tribus le dio a Jeroboam, que lo llevó a la idolatría, que se inventó fiestas de su propio corazón y empezaron a hacer sacrificios, lo que no estaba estipulado de parte de Dios, de las ofrendas que se ofrecía a Dios en aquellos tiempos, así como el sacrificar el cordero y el ofrecer incienso. Lo hicieron idolátricamente. Ahí están registrados en el primer libro de Reyes y el segundo libro, o puede que esté en primera o segunda de Crónicas. Vuelvo a leer el versículo 18, Eclesiastés capítulo 2, versículo 18. También terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a quien reinara después de mí. Es decir, después que reinó Salomón, reinó su hijo Roboam. Versículo 19. Sin importar que ese nuevo rey fuera sabio o tonto. Bueno, fue tonto, porque al principio, cuando iba a empezar a reinar, consultó a los ancianos, pero después desechó el consejo de los ancianos y agarró el consejo de los jóvenes, así como ahora en este tiempo sigue sucediendo así. Un joven prefiere eh, escuchar los consejos de su amiguito, que es menor que él, o unos años de diferencia, y no sabe que son los mismos pensamientos que tiene, en vez de adquirir eh, el consejo de los viejos, que tienen más experiencia, y también de la palabra de Dios. La mejor sabiduría que podemos adquirir es a través de la palabra de Dios. Ese, ese es el más mejor de todos, porque es la misma palabra de Dios. Ahí están todas las experiencias de las personas que podemos encontrar, desde el joven inexperto por no tomar en cuenta el consejo de Dios, hasta el más viejo,
Aquí está todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Así que si tú te preguntas, ojalá existiera un manual de vida. Bueno, el manual de vida que necesitamos tener es la misma palabra de Dios. Él es quien nos guía a buen camino, a buenas decisiones para nuestra vida. No solo para el soltero, no solo para el niño, sino también para el anciano, para el que ya está casado, para guiar bien a su familia, para cuidar a su esposa y sus hijos, en corregirlos con la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 20. Eclesiastés capítulo 2, versículo 20. Una vez más me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. Órale. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia, tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos. Eso está muy mal y no tiene ningún sentido. Oh, mire. Como se pueden dar cuenta, este versículo es para ustedes, padres de familia. No le hagan nada fácil a sus hijos. Que se ganen, póngalos a trabajar también. O sea, sus hijos. Podría decirse, póngalos a trabajar, qué sé yo, a los 5 años para que se den cuenta el esfuerzo que se gana el dinero. O sea, no le hagan fácil, no le pongan, como decimos ese dicho, no le pongan todo en bandeja de plata o bandeja de oro, sino que se lo ganen. Ahora no estoy diciendo que no lo dejen nada, sí, algo, pero enséñele también a trabajar para que cuando disfruten de su dinero, recuerden que se lo ganaron con el sudor de su frente. Es lo que quiere Dios, porque cada uno de nosotros, Dios nos ha dado ese trabajo para que nos ocupemos en ello. Amén. Así como aquí dice el rey Salomón. Vuelvo a leer el versículo 21. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia. Ahora, no quiere decir que no tengamos sabiduría, conocimiento, experiencia. Sí, eso es bueno para traspasarle a nuestros hijos. Sino no hay que dárselo así por así, porque no lo va a valorar tanto. Se lo va a gastar muy pronto. Así como lo recibió, así se irá también. Recuerden ese dicho de así como viene algo, así se va rápido. Si se gana fácil, se va fácil. Porque no te lo ganaste con sacrificio. No te lo ganaste con el sudor de tu frente. Para que valore ese dinero que lo trabajó con sus manos, con sus pensamientos, con la sabiduría que Dios le dio, con sus conocimientos y experiencia y las habilidades que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Ahora vamos en el versículo 22. Eclesiastés capítulo 2, versículo 22.
Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada, así es. Bueno, eso no quiere decir que no trabajemos, que no nos esforcemos o nos preocupemos por lo que queremos. Eso que queremos también pongamos en las manos de Dios. Todo lo que queramos alcanzar. Si está en la voluntad de Dios, Dios permitirá y abrirá puertas para esos anhelos y sueños que tenemos. Y Dios cumplirá si es su voluntad. Verbo a leer el versículo 22. Eclesiastés capítulo 2, versículo 22. Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada, claro que nada. Así como venimos, así nos vamos. Así que no nos aferremos a las cosas materiales, mas sí las disfrutemos. Así como hay muchos que se aferran en acumular mucho oro, plata en lo económico, no saben que todo eso se quedará aquí. Gloria a Dios. Versículo 24. Ahora, Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber. Claro, comer y beber. Agua, jugo. Todo lo que es provechoso para nuestro cuerpo. Amén. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. Así es. He podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios. Así es. Que comamos y disfrutamos de lo que hemos ganado, porque Dios es quien nos lo ha dado. O sea, el trabajo y el sudor de nuestra frente. Disfrutemos de ello. Claro, tampoco gastar todo lo que uno gana y gastarlo a la semana, no. Sino vayamos ahorrando. Dios también pide eso. Que seamos buenos administradores. No solo en lo económico, sino en todo en el ámbito de nuestras personas. En todo lo que, así como dice en una de las cartas, redimamos bien el tiempo porque los días son malos. Eso también es administrar nuestra vida. Voy a leer el versículo 24. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta que de eso es un regalo de Dios. Amén. Pues si no fuera por Él, ¿quién podría comer y estar alegre? Así es. Él es quien nos da el poder disfrutar de una comida, de una bebida, de unas vacaciones. Amén. Y de estar alegres. Amén. Y llegamos al último versículo del libro de Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimiento y lo hace estar alegre. Gloria a Dios. En cambio, al que desobedece, lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo todo a quien él quiere. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como querer atrapar el viento. Así es. O sea, el acumular dinero solamente por acumular es como querer atrapar el viento. Hay un pasaje de la palabra de Dios en uno de los libros que algo dice así el versículo. Que el dinero les saldrán alas y volarán. Y en el contexto creo que dice que no confiemos en las riquezas. O sea, porque son efímeras.
Ahora, eso no quiere decir que no ahorremos y que no nos preparemos, sí, pero no pensemos en acumular y acumular y acumular. Así como aquella parábola que dio Jesucristo de, creo que sí era parábola, que dice más o menos la historia que un varón se puso a pensar porque ya tiene muchas riquezas y había dado muchos frutos a su terreno. Entonces él pensaba dentro de su corazón, haré mis graneros más grandes y acumularé ahí mis riquezas. Entonces Jesús dice, necio, todo lo que has guardado, ¿para quién será? Si mañana viene Dios por tu vida y todo lo que has guardado, ¿para quién será? O sea, no tiene caso que haya acumulado tanto dinero en acumular tanto si al último no se lo va a llevar. Vuelvo a recalcar, no está diciendo que no ahorremos, sí ahorremos, pero que no nos aferremos a tener tantas riquezas, como que las riquezas son nuestra vida, no. Nuestra vida es Dios, Él es quien nos da. Porque la vida de nosotros no consiste en los bienes que poseemos, sino es Dios quien nos da la larga vida. Cuando obedecemos sus mandamientos, cuando obedecemos a Él, cuando obedecemos a nuestros padres, pero que vaya en acorde conforme a los mandamientos de Dios. Amén. Bueno, agradezco a Dios que te hayas conectado y te hayas quedado hasta el final del video y de la exposición de la palabra de Dios que he hecho mi persona. Y te insto a que leas la palabra de Dios y adquieras sabiduría, inteligencia, conocimiento, todo lo que Dios quiere para honra y gloria de Él. Porque todo lo que hacemos cuando ya le pertenecemos, los que hemos pedido perdón por nuestros pecados y en haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todas las obras que hacemos, Dios los toma en cuenta si lo hacemos de todo corazón. Y esos son los tesoros que estamos haciendo en su presencia, en las moradas celestiales, en la tierra, la nueva Jerusalén, que Dios nos está esperando a todos los que hemos creído en Jesucristo y que lo hicimos parte de nuestra vida, a que sea nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, y en pedir perdón por todos nuestros pecados y alejarnos de ellos. Bueno, ahora sí, hasta aquí mi parte. Y hasta la próxima, con el favor de Dios. Y recibe hoy en este día a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Y pide perdón por todos tus pecados. No lo hagas mañana, puede ser demasiado tarde y te pierdas. El día de la salvación es hoy, para que cuando mueras puedas estar en la presencia de Dios. Hasta la próxima, con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Hasta la próxima, con el favor de Dios. Y bendiciones a ti y toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén.